Buen día, jóvenes. Buenos días, profe. Buen día, profe. No se les olvide poner presente en el chat, por favor. Bien, vamos a continuar. Terminamos de ver el tema de radio crítico de aislamiento. Enseguida de ese tema sigue transferencia de calor en superficies extendidas o transferencia de calor a partir de aletas. Probablemente revisaron algo de eso en la materia de mecanismos de transferencia. Vamos a revisarlo un poquito más a fondo, pero antes vamos a ver un par de problemas. Vamos a empezar con el problema 324 para ir aterrizando los conceptos que vimos de conducción, de concepto de resistencias térmicas, resistencia por contacto, redes generales de resistencias térmicas. Permítanme un segundo. Evelyn Hernández, ¿puede apagar su micro, por favor? Gracias. Si tienen alguna duda, lo activan y no, me interrumpen en el proceso, no hay problema. Vamos a darle lectura y luego nos pasamos a la pizarra para ir viendo la forma de solucionarlo. Tenemos entonces el problema 324 que dice un elemento resistor cilíndrico, una resistencia, en un tablero de circuito disipa 0.15 watts de potencia en un medio a 35 grados centígrados. Podemos ir aislando los datos. Si ustedes tienen ahí en qué anotar, vayan anotando estos dos datos que son importantes. Ahorita los ponemos todos juntos ya a la hora de resolver el problema, ¿sí? Entonces, nos interesa esta cantidad de energía que se disipa porque nos está dando a entender que es la cantidad de calor que se está transfiriendo por convección, ¿sí? A partir de la superficie de ese elemento resistor. Y el medio circundante, lo que nosotros pudiéramos identificar como T subíndice infinito, temperatura del medio circundante, es 35 grados centígrados. El resistor tiene 1.2 centímetros de largo y un diámetro de 0.3 centímetros. Con eso podemos saber, ¿sí? O podemos determinar que se trata de un cilindro, ¿sí? Por lo tanto, vamos a utilizar las ecuaciones que correspondan a ese tipo de geometría. Entonces, tiene 1.2 centímetros de largo y un diámetro de 0.3 centímetros. Si se supone que el calor se transfiere de manera uniforme desde todas las superficies, determine. Ahora, cuando nos hablan de todas las superficies, estamos hablando no solo de la superficie de la envoltura de este pequeño cilindro, sino muy probablemente también de la tapa y de la base. Entonces, vamos a hacer una pequeña consideración ahí que pudiera complementar el resultado final, ¿sí? Entonces tenemos un cilindro que disipa una resistencia en forma de cilindro, ¿sí? Pequeño cilindro que disipa 0.15 watts, es decir, 0.15 joules por segundo, en un medio que se encuentra a 35 grados centígrados. Lo que vamos a determinar primeramente es la cantidad de calor que este resistor disipa durante un periodo de 24 horas. Ya pueden ir imaginándose ustedes la solución si tenemos la razón de la transferencia de calor, la potencia, ¿sí? O la cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces podemos calcular la cantidad de energía total
para un periodo de 24 horas. Inciso B, el flujo de calor sobre la superficie del resistor en watts sobre metro cuadrado. De hecho, hicimos, si mal no recuerdo, una indicación sobre el flujo de calor por unidad de área. ¿Cómo se identifica? Ahorita lo vamos a recordar. Y finalmente, la temperatura superficial del resistor para un coeficiente combinado de transferencia de calor por convección y radiación de 9 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Aquí ya están involucrados los dos efectos. Los de convección y radiación se toma como un solo coeficiente, así como viene aquí, y se aplica directamente la solución con la ley del enfriamiento de Newton, o bien tomándolo como si fuera una resistencia por convección. ¿Dudas hasta aquí el problema, jóvenes? Les solicito que por favor mantengan el libro en esta página, o que lo tengan ahí a la mano en alguna otra ventana para que me apoyen con los datos. Voy a pasarme a la otra visualización. Ahí están viendo ya la pantalla en blanco. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a colocar los datos. Tenemos un elemento resistor que disipa. Esto se interpreta como la razón de la transferencia de calor. 0.15 watts. ¿Sí? ¿Se sigue viendo completa el pizarrón en blanco? Bueno, estamos escribiendo. Sí. Ok, gracias. Es que como lo acabo de mover para saber que sí están viendo completamente el espacio. Entonces, la temperatura del medio dijimos que era 35 grados centígrados. El resistor tiene una longitud. No hay que confundir esa longitud con el espesor. Hay que tener mucho cuidado ahí con eso. Es de 1.2 centímetros. Lo convertimos a metros. ¿Y cuánto nos quedaría en metros? 0.012. 0.012 metros, gracias. Y convertimos el diámetro de 0.3 centímetros a metros también. ¿Cuánto nos quedaría? 3 por 10 a la menos 3. Ok, gracias. 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Aquí lo vamos a poner abajito. 3 por 10 a la menos 3 metros. Nos piden que calculemos en el inciso A la cantidad de calor que este resistor disipa durante un periodo de 24 horas. Es decir, nosotros necesitamos la cantidad de calor total. Esta expresión, ¿sí? Sin el puntito que tiene aquí arriba, dijimos que este puntito indica una variación con respecto al tiempo. Eso es lo que nos permite identificar un flujo de energía o un flujo de masa o un flujo volumétrico, ¿sí? Esta letra Q así sola, en termodinámica ustedes la vieron como calor total. Y esa Q ustedes la podían calcular multiplicando la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Y podíamos ver el calor ganado o el calor perdido en un proceso que iba del estado 1 al estado 2. ¿Sí? Conociendo la diferencia de temperaturas y obteniendo de tablas el valor del calor específico. La cantidad de masa se podía determinar en base al volumen, ¿sí? O en base a la densidad, o simple y sencillamente con el valor que les dieran para la masa de ese cuerpo. Bueno, esa cantidad de energía total nosotros la podemos calcular. Ahorita vamos a ver de qué forma. Pero esa es la expresión para determinar la cantidad de energía total. Este es flujo de energía
y esta es energía total. Esta se da en joules y esta la tenemos en joules por segundo, que son las unidades equivalentes a los watts. Aquí lo voy a poner enseguidita, son joules sobre segundo. ¿Sí? Nos piden también que determinemos la temperatura superficial del resistor. Bueno, primero el flujo de calor, el inciso B es el flujo de calor sobre la superficie del resistor en watts sobre metro cuadrado. Es decir, nos piden la razón de la transferencia de calor por unidad de área. Esto tendría unidades de watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Esa expresión se puede identificar como ese elemento. ¿Sí? Q minúscula con un poquito arriba, indicando flujo de energía. Esta es flujo de energía por unidad de área. ¿Sí? Porque en algunos problemas les dan el dato, les colocan esta identificación y les dan el valor, ¿verdad? Watts sobre metro cuadrado. Bueno, esa es la expresión para flujo de calor por unidad de área. Nos piden ese dato también y nos piden finalmente el valor de la temperatura de la superficie, ¿sí? Para un coeficiente combinado de 9 watts sobre metro cuadrado, grados centígrados. El primer inciso, el inciso A, como se conoce, la cantidad del flujo de calor, es decir, la razón de la transferencia de calor, ¿sí? Y sabemos, ¿sabe? Que la razón de la transferencia de calor es igual, esto es por mera lógica, ¿no? A la cantidad de energía total por unidad de tiempo, ¿sí? Si nosotros sabemos que esto representa la cantidad de energía por unidad de tiempo, otra forma de expresarlo sería a través de estos dos términos. Por lo tanto, la cantidad de energía total, que es Q, sería la razón de la transferencia de calor multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Este que tenemos nosotros de 24 horas. De hecho, no lo anoté aquí. Voy a ponerle para 24 horas ahí. Entonces tendríamos que la cantidad de energía total sería 0.15 watts o joules por segundo. ¿Sí? Voy a poner aquí los datos y luego hacer la aclaración, ¿no? Se multiplicaría a las 24 horas. Para poder hacer esta operación, necesitamos hacer consistentes las unidades de el tiempo. ¿Sí? Tenemos que transformar horas a segundos. Exactamente, o segundos a horas, como ustedes quieran. ¿Sí? Permítanme un segundo. Ok. Exactamente, sí, hay que tener la misma unidad de tiempo, por lo tanto, como dijo su compañero, convertimos los segundos a horas o convertimos las horas a segundos. Lo que hacemos aquí es, ustedes lo pueden hacer de forma directa, sin embargo, aquí vamos a expresar la conversión para las unidades. 0.15 joules sobre segundo y lo multiplicamos por 24 horas, en donde una hora son 3.600 segundos. ¿Qué van a hacer aquí? Como es un producto, es 0.15 por 24 por 3.600 y lo dividimos entre 1, ¿no? Así sería el 12.960. 12.960 watts, ¿sí? O bien 12.96, perdón, aquí las unidades están mal. ¿Serían Son joules, perdón? joules, exactamente, unidades de energía. Así es, gracias. 12.960 joules o bien 12.96
kilojoules. Ahí tenemos el inciso A. ¿Sí? Para el inciso B, la razón de la transferencia de calor por unidad de área, para tener nosotros la expresión en watts sobre metro cuadrado. El área no la conocemos, pero tenemos los datos para calcularla. Para el inciso B, conocemos la razón de la transferencia de calor y nos falta determinar el área. Por lo tanto, ya dijimos aquí que el flujo de calor por unidad de área va a ser igual a la razón de la transferencia de calor sobre el área y nos va a quedar finalmente en watts sobre metro cuadrado, donde el área es igual, ¿sí? El área de la superficie. Aquí puede ser que consideremos nada más el área del cilindro, el área de la superficie, pi por diámetro por longitud, o bien 2 pi RL, ¿sí? Y la otra, que consideremos también las áreas de la base y de la tapa de ese cilindro, ¿sí? En cuyo caso, el área sería igual al área del cilindro, así lo vamos a identificar, más el área de la base, más el área de la tapa, ¿sí? El área del cilindro es pi por diámetro por longitud, el área de la base es igual al área de la tapa, por lo tanto, sería 2 veces, y esta a su vez es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Sí, el área de un círculo. Es decir, nosotros tenemos aquí la pequeña resistencia y sería el área de la envoltura y el área de la base y de la tapa, ¿sí? Si nos hace la indicación que el calor se transfiere de manera uniforme desde todas las superficies, entonces estamos considerando también, aparte de la envoltura, la base y la tapa, pudiera ser un cálculo más preciso. Entonces, esto sería igual y por el diámetro del cilindro, que son 3 por 10 a la menos 3 metros, o 0.003. Por la longitud, 0.012 metros. Más 2 veces. Y el diámetro, 3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado sobre 4. ¿Qué tendríamos entonces para el valor del área? Creo que ahí en la longitud es 0.012 metros. Cierto, gracias. 0.012. ¿Qué nos queda? Me sale 1.27 por 10 a la menos 4, no sé a los demás. Y eso me sale a mí también. Sí, me da lo mismo, Jairo. 1.27 por 10 a la menos 4. Unidades.
metros cuadrados. Metros cuadrados, exactamente. Siempre hay que tener ahí las unidades. ¿Sí? Por cierto, resultados sin unidades no son válidos a la hora de hacer los problemas. Ya tenemos el área, entonces la razón de la transferencia de calor por unidad de área sería igual a los 0.15 watts sobre el área efectiva para la transferencia de calor, que tenemos 1.27 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La razón de la transferencia de calor por unidad de área nos queda 1181.1. Sí, profe. Sí. Ahí está el inciso B. El inciso C, la temperatura de la superficie. Tenemos el coeficiente convectivo. Conocemos la razón de la transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la razón de la transferencia de calor, perdón, es constante, ¿no? Entonces podemos decir que lo que se pudiera transferir del centro a la superficie es lo mismo que se transfiere de la superficie hacia el medio. Es decir, que los puntos 15 watts es el flujo de calor por cualquier medio que se analice. Es constante. Entonces, la razón de la transferencia de calor, podemos decir que es igual al coeficiente convectivo, el área, por la diferencia de temperaturas, utilizando la ley del enfriamiento de Newton. Este es el coeficiente combinado, ¿no?, de la transferencia de calor, donde están involucrados los efectos de convección y los efectos de radiación. Y así podemos calcular la temperatura, puesto que conocemos este delta T sería la temperatura de la superficie menos la temperatura del medio. Conocemos la razón de la transferencia de calor, conocemos el coeficiente convectivo, ya tenemos calculada el área y conocemos la temperatura del medio, simplemente despejamos. La otra sería utilizar el concepto de resistencias térmicas y decir, la razón de la transferencia de calor es igual a la temperatura de la superficie menos la temperatura del medio, porque a partir de la resistencia se está generando el calor que se va a disipar. Entonces es lógico pensar que la temperatura de la superficie va a ser mayor que la temperatura del medio, ¿sí? Sobre una resistencia. ¿Cuál resistencia? La resistencia por convección, puesto que vamos a analizar la interacción entre la superficie del cilindro y el medio circundante, ¿sí? Entonces, aquí donde la resistencia por convección sería igual a 1 sobre H por A, ¿sí? ¿Cuál área? El área que ya calculamos nosotros acá arriba, ¿eh? Entonces sería la temperatura de la superficie sería igual a la razón de la transferencia de calor por la resistencia por convección más la temperatura del medio. ¿Estamos de acuerdo? Estoy pasando la resistencia por convección a multiplicar y después esta temperatura del medio, esta negativa pasa positiva, ¿sí? La resistencia por convección sería igual a 1 sobre el coeficiente convectivo, que son 9 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Bueno, de hecho no es el coeficiente convectivo, es el coeficiente combinado de convección-radiación. Multiplicamos aquí por 1.27 por 10 a la menos 4 watts, perdón, metros cuadrados, es el área. Este uno lo voy a pasar más para acá. ¿Y cuánto tendríamos de resistencia térmica por convección? A mí me da
839.89. 839.89 se me hace un valor muy grande. La pura resistencia. Sí. 874, perdón. .89. También me da lo mismo que voy. 874.89. 74.89. ¿Sí? 89. 89. Así es. 874.89 grados centígrados sobre watt. Déjame hacer una operación aquí. Ok, si es que sale un número muy pequeño arriba, entonces eso nos va a dar. Ahí está. Ese es el valor de la resistencia. Por lo tanto, la temperatura de la superficie sería igual a la razón de la transferencia de calor, que tenemos que es de 0.15 watts por la resistencia, que son 874.89 más la temperatura del medio, que son 35 grados centígrados, ¿no? Me da 165.78 165.78, y que son, grados centígrados. esa sería la temperatura de la superficie de esa resistencia eléctrica. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ahí queda entonces este problema para que lo revisen nuevamente. ¿Sí? Vamos a revisar otro. Chequen por favor ahí en su libro el problema 3.28. ¿Sí lo están viendo todos? Bueno, voy a proyectarlo. Al cabo ahorita nos cambiamos de pantalla otra vez. Ahí está. Problema 328 dice: un tablero de circuito de 12 centímetros por 18 centímetros aloja sobre su superficie 100 chips lógicos con poco espacio entre ellos, disipando cada uno 0.06 watts en un medio a 40 grados centígrados. La transferencia de calor desde la superficie posterior del tablero es despreciable, es decir, está el tablero que tiene una superficie a partir de la cual se puede transferir poco calor. Esto asegura que la transferencia de calor sea en una sola dirección. ¿Sí? Ahorita lo tratamos de graficar, de esquematizar esto. Si el coeficiente de transferencia de calor sobre la superficie del tablero es de 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, determine el flujo de calor sobre la superficie del tablero de circuito en watts sobre metro cuadrado, la temperatura superficial de los chips y la resistencia térmica entre la superficie del tablero y el medio de enfriamiento en watts, en grados centígrados sobre watts, es decir, la resistencia térmica, ¿no? Que esté en contacto, esta sería la resistencia térmica por convección. Es parecido al anterior, entonces, ¿cómo le hacemos? Voy a cambiarme de pantalla aquí.
Bien, entonces es el problema 328. Creo que el anterior no le anoté el problema que era. Aquí lo voy a poner. ¿Qué problema era, jóvenes? 324. 324. Entonces aquí le vamos a poner el problema 324. Y este es el problema 328. 328. Vamos a aislar entonces los datos. En este problema hay una situación interesante que simplifica mucho el cálculo. Les dice que hay muy poco espacio entre los chips, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un tablero, voy a poner este como el tablero. De hecho, podemos suponer que tiene un determinado espesor, ¿sí? Ese tablero, pero suponemos que este material o el material del que está hecho el tablero no permite que el calor circule hacia la parte de atrás, sino que solamente lo haga hacia la parte frontal. Podemos considerar que eso es la dirección predominante, ¿sí? Si lo vemos en esa misma forma tridimensional, sería de esta parte, ¿sí? Hacia afuera, ¿no? La razón de la transferencia de calor. Y luego, en ese tablero, tenemos muchos chips que pueden ser, bueno, no nos indican la geometría, no la necesitamos, pero se supone que todos esos chips tienen tan poco espacio que podemos considerar que cubren completamente el tablero. ¿El tablero qué dimensiones tiene? De 0.12 por 0.18 metros. 0. Bueno, puede ser aquí 0.12 por 0.18, o no nos especifica si es alto o ancho, ¿no? O bien al revés. El asunto es que tiene esas dimensiones de largo y alto, ¿sí? No nos interesa este espesor. En algún momento sí nos podrá interesar, en otros casos, por lo pronto no. Y suponemos que toda esta área la podemos considerar como el área en la que están puestos los chips. Se complica la situación si tuviéramos ese espacio con los chips, pero hubiera una distancia entre la colocación de cada chip, porque tendríamos o necesitaríamos la geometría de ese chip para poder calcular el área del chip, ¿sí? Por el total de chips. Y tendríamos un área que está cubierta por los chips y un área, el área restante del tablero. Y ahí se pone más interesante el problemita. Por lo pronto está más sencillo. Vamos a trabajarlo de la forma que dice ahí, en donde podemos considerar que el área del tablero es el área efectiva para los chips, que son los que están generando el calor que se va a disipar desde la superficie del tablero hacia el medio circundante. Entonces, todo esto. Tenemos entonces como datos que se trata de un tablero de circuito, perdón, que tiene vamos a poner el área así de 0.12 por 0.18, ¿no? ¿Sí? Metros cuadrados. Aquí la calculamos de una vez. ¿Cuánto nos queda el área? 0.0216. 0.0216 metros cuadrados. ¿Sí? Y aloja sobre su superficie 100 chips lógicos con poco espacio entre ellos, disipando cada uno 0.06 watts. Entonces, la razón de la transferencia de calor total
sería igual a 0.06 watts que disipa cada chip por los 100 chips, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La razón de la transferencia de calor sería 0.06. 0.06 y serían 6 watts. Ahí tenemos ya la razón de la transferencia de calor. ¿Sí? En un medio que está a 40 grados centígrados, la transferencia de calor desde la superficie posterior del tablero es despreciable, ya discutimos por qué. Si el coeficiente de transferencia de calor sobre la superficie del tablero, es decir, si H es igual a 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, determine, inciso A, el flujo de calor sobre la superficie del tablero del circuito en watts sobre metro cuadrado. Es decir, lo que nosotros vamos a encontrar es la razón de la transferencia de calor por unidad de área. ¿Sí? Ya lo voy a dejar indicado así. Inciso B, la temperatura superficial de los chips. Vamos a llamarlo temperatura de la superficie. Y finalmente, inciso C, la resistencia térmica entre la superficie del tablero y el medio de enfriamiento. Inciso C, la resistencia térmica por convección, ¿no? ¿Sí? Entonces, para el inciso A, Se pasa directo, ¿no? Entonces sería 6 watts entre 0.0216. exactamente, muy bien. Entonces vamos a ponerle aquí, inciso A, la razón de la transferencia de calor por unidad de área sería la razón de la transferencia de calor entre el área. Justo como lo comentó, sustituimos los datos aquí directamente, son 6 watts sobre el área que son 0.0216 metros cuadrados. Y tenemos entonces un flujo por unidad de área de ¿cuánto? 277.77.